De, de silenciar los micrófonos, se van encargando ustedes desde allá, todo de acuerdo con quién esté hablando, o lo hacemos también cada uno. Usualmente ustedes tienen la libertad de manejar la charla pues al antojo de ustedes, así que me parece mejor, no sé, Edgar y Luis Arturo, ¿qué piensan? Igualmente Carlos, yo no, tengo la posibilidad. habitualmente en el formato lo que hemos hecho es que las preguntas las vamos a tener por el tablero de preguntas o por el chat. No, de resto los únicos que tenemos habilitado micrófonos son los panelistas. Dale tranquilo. Nicolás, una pregunta. Nicolás, ¿me escuchas? Sí, sí, cuéntame. Vale, Nicolás, es que con los programas que hemos tenido, he tenido la sensación al final, cuando terminamos, pues para cerrar la conversación y con el público, colgamos todos al mismo tiempo. Y me da como un poco de pena porque me parece que cerramos entre nosotros como de manera muy abrupta con los invitados. Te pregunto, tú que manejas pues la plataforma, si es posible como colgar con los invitados, perdón, con los asistentes y que quedemos nosotros solamente como para conversar al final y despedirnos. Ya entiendo. Actualmente no tengo esa posibilidad porque no, la sala, que así es el término que se maneja, Sí. no es esta cuenta. Yo soy el administrador, pero no puedo cerrar la sala o sacar a todos. Entonces, lo que puedo hacer es terminar la charla como lo he hecho en ocasiones anteriores con ustedes. Déjame, yo pregunto y por el chat te cuento durante la reunión a ver qué podemos hacer. Vale, si es posible, si no, pues si es mucho enredo no hay ningún problema. Dale, yo pregunto y te cuento. Bueno, y cuando ustedes quieran, entonces iniciamos. Jacqueline, yo te mandé como un pequeño borrador como para seguir el orden. Iniciamos Carlos Ciro y yo pues con el saludo a los asistentes, el saludo lógicamente para ti. Te damos paso para que hagas una lectura de unos 10, 15 minutos, un poco para que los asistentes dispongan pues como su oído y su espacio para la conversación. Okay. De ahí yo leo la reseña biográfica que nos enviaste y pasamos entonces a las preguntas, pues como a conversar un poco, ¿vale? Como te dije, es un espacio abierto con público en general. Entonces, bueno, si quieren comenzamos ya, si les parece. De acuerdo, de acuerdo. Vale, ustedes nos dicen cuándo podemos, ¿vale? Pues ya está todo dispuesto, no sé cuando quieran, o Edgar tiene alguna indicación extra. Incluso tenemos en este momento siete asistentes que nos están viendo. Nicolás, no, yo creo que ya podemos ingresar, bien pueda, démosle la palabra a los poetas y acá estamos muy atentos. Perfecto. Bien. Luis Arturo. Hay un micrófono por ahí abierto. Ya. Bien, una buena tarde para todos y todas las que nos acompañan, los que nos acompañan en la tarde de hoy. Un saludo muy especial para Jacqueline Goldberg, que se animó a acompañarnos en la tarde de hoy. Es un placer, un gusto enorme tenerla aquí presente con su palabra, con su escritura. Damos inicio así entonces a otra conversación de Candiles en la Niebla, lectura de poetas latinoamericanos. En la tarde de hoy nos acompaña Carlos Ciro también como moderador de esta conversación. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Luis Arturo, y muchas gracias a Edgar y a la Facultad de Educación por abrir este espacio y darnos la oportunidad de esta conversación. Un saludo muy especial a Jacqueline Goldberg, a su poesía y a la palabra que nos va a regalar esta tarde. Esperamos que sea una conversación cálida y que nos acoja a todos y a quienes se disponen ahora a escucharnos. Bienvenida, Jacqueline.
Gracias, encantadísima. Me estoy estrenando con ustedes. Hasta ahora no había tenido ninguna actividad por Zoom participando yo, solamente viendo, escuchando. Es un gusto. Vale, muchas gracias, Jacqueline. Yo me permitiré leer una pequeña reseña biográfica que nos envía Jacqueline para darle paso, lógicamente, a ella para que nos lea algunos de sus textos. Jacqueline Goldberg nació en Maracaibo, Venezuela, en 1966. Es escritora, periodista y editora. Autora de más de una treintena de libros de poesía, narrativa, ensayo, testimonio y literatura infantil. Es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Letras. En 2018 participó como escritora residente en la Universidad de Iowa. Su poesía está recogida en Verbos Predadores, Poesía Reunida, 2006 a 1986. Este libro se publica en 2007. Y Previedad, Poesía Reunida, va de 2018 a 1988. Y es un libro que recién se publica este año. Ha publicado 2 novelas, Sequeral, en 2020, y Las Horas Claras, 2013, que obtuvo en Caracas el 12º Premio Anual Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana y se hizo merecedora del Premio Libro del Año de los Libreros Venezolanos. Fue finalista en el Premio de la Crítica a la Novela del Año en Venezuela y reeditada en México. Es autora de 12 libros infantiles, el más reciente, Pichipoy, 2019, publicado en Medellín por Tragaluz Editores, y que felizmente acaba de recibir el premio como ganador de la Fundación Cuatro Gatos la semana pasada o esta semana, ¿no? Ya enseguida tendremos oportunidad de que Jacqueline nos cuente un poco. Su poesía está incluida, reseñada y traducida en antologías en más de 15 países. Jacqueline, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Yo voy a comenzar una lectura, bueno, voy a ver, las 2 antologías que mencionaste, se nombra el año más reciente hacia atrás, porque los libros están hechos así. Bueno, porque es un poco la manera como leo. Me gusta leer los textos más recientes de los poetas y luego ir hacia los comienzos. Pero para esta lectura voy a hacerlo más cronológicamente, un poco desde los comienzos, ¿no? Yo comencé escribiendo muy niña, muy joven, y mi primer libro salió antes que yo cumpliera los 18 años. Entré a la universidad, publiqué 2 más que obtuvieron premios dentro de la Universidad del Zulia, pero esos libros ya en este momento los estoy casi que sacando de mis antologías, porque bueno, siento que son libros muy incipientes, bueno, los de la niña que era en ese momento, ¿no? Yo empiezo a contar ahora realmente desde mi libro Luba, que es un libro que tiene que ver con mi abuela que llegó a Venezuela huyendo de la guerra. Voy a leer unos primeros textos de aquí, Luba de 1988. Tomo su herencia de edades en quiebra, los oficios tristes del abandono, sus muertos. Más ebria y más sola, sufriendo viajes incompletos, distancias que no resisten otra calle, su puño agotado, su país ardiendo. Casi deja su tiempo en esa casa que nombra en voz baja, mordida por un quejido de gases, una madrugada difícil. Una aldea cambiada de frontera, muchachas escondiendo el deseo en sus faldas largas, un poco de sombra, un poco de miedo, y Luba atrapándose en un retrato, bella, sola para siempre. Después de ese libro vendría uno muy distinto, donde, digamos, ya había una conciencia de la poesía y además de, bueno, de las edades que iba teniendo, más el cuerpo, los temas que podían
estar en las edades más maduras o premaduras, el amor, el erotismo, la muerte también como reflexión. Disculpen. A fuerza de sudar se llama este libro, desde el año 1989, es decir, se publica un año después de Luba. Y fue con los dos primeros libros con los que yo, digamos, salí de mi ciudad natal, que es Maracaibo, en ese momento mucho más provinciana que ahora. Y bueno, llegar a Caracas era para mí un logro, una meta que tenía básicamente como experiencia de lectura y diálogo con otros poetas. Comienzo. Pertenezco a una raza de mujeres que se destruyen a medianoche, insinúan perfiles, voces rasgadas. Son ellas las que poseen el triste prestigio de abandonarse a la caída. Ellas las que saben de tiempos que no necesitan nombrarse, agotarse, olvidarse. Con tantas raíces llamándome desde tu cuerpo, sigo intacta, esperando el desafío. Teniéndome cerca, de espaldas a mi nombre, interrumpida tantas veces por desconocidos, sin misión, con restos de agua en las manos y esos locos, ese imperio tras de mí. Rotan los comienzos, sin tierra, sin nadie que me siga, con la única puerta atravesada en la piel. Son todos poemas de una época en que yo escribía muy breve, muy breve, y con lo que he venido quizás luchando los últimos años para tratar de, bueno, nada, de extenderme un poco más y de que el periodismo en el que trabajo entre también desde el lenguaje allí, un poco desde lo narrativo. Porque las dos novelas que tengo, o sea, los dos trabajos, entre comillas, narrativos, han terminado siendo poéticos, inclasificables, por eso a veces impublicables. Bueno, ya conversaremos quizás de eso cuando lleguemos allí. Este libro es Máscaras de Familia, del año 91. Alguien deberá perpetuar mi necedad, ser el vástago. Entre ninguno serás elegido, no habrá preguntas, solo tu vuelta náusea. Quise prometerte tierras menos desoladas, una casa sin charcos. Mis costas quiebran tu futuro, te engendraré príncipe y desierto, señor de poderosas tristezas, en ti quedarán gimiendo los siglos, la duda. Este es un libro de otra edad, en el que ya estaba la maternidad, digamos, como un tema que simplemente en mi imaginario y que no se vendría a dar sino muchos años después. De hecho, yo, bueno, en algún momento he dicho que este libro, que ya no lo iba a leer más, que lo iba a sacar de las antologías. Me resulta un poco doloroso ahora leerlo, no sé, quizás imprudente. Tengo un hijo maravilloso de 20 años, es un poco irrespetuoso, ¿no? Y después vendría este otro libro que se llama Trastienda, este es del año 91, el otro era 90. A uno le gusta echarse sobre cualquier intento, saberse lo mejor, universo particular, cielo de infelices. Llegan entonces los elegidos, ofrecen llaves de aire, damos una cita, huimos hacia adentro. Entiendo por decencia aquello que más duele, devorarse hasta el escándalo, presentir imprudentes camas, acabar sin remedio. Hablo por esas palabras que cuelgan del hambre, de lo desconocido, noche de barajas. Uno termina amando el fastidio de los cuerpos,
que nos llama santas o putas. Intentamos un homenaje de techos bajos, un descuido de lo invisible. No sé cómo estamos de tiempo, si me llego hasta años más recientes. Claro, está muy bien. Adelante. Voy a seguir un poco hacia atrás. Víspera, que es del año 2000. Me he vuelto ceremoniosa. Han dejado de interesarme los ruidos, el silencio de los demás. Prefiero una copa dando vueltas por mi casa, desayunar sin asuntos pendientes, regodearme en eso de ser absolutamente solitaria, absolutamente vieja después de todo, aunque no tenga andares suficientes. Quizás en otro lado el ánimo se recupere. Si quedara un hombre, un solo hombre y la eternidad, corregido en su mínima condición, desechado, si quedase para más nunca, postergado el tropiezo, la trisa infinita, si existiese y nos viéramos y me explicara el secreto que lo mantiene solo, alumbrado y solo, pleno de encierros, si existiese y pudiera irme lejos, no desear, arrimarme única, sola, sin palabras. Estos ya son textos en los que esa batalla con la brevedad fue ganando, son textos mucho más largos, ¿no? He sido incierta, pecaminosa, he dado pie a discordias que desencajan. Temo terriblemente poseer 54 años, completar apenas la mitad de los saltos que me han sido asignados, ser famosa, incluso venerable, no haber tropezado sino unas cuantas hemorragias matutinas, no llegar, nunca llegar, cumplir 30, 50, tal vez 70 años, ser horrendo simulacro. Me reí comenzando a leer este texto porque este año cumplo 54 años. A eso que se veía tan lejos. Y bueno, y del libro que da nombre a esta antología que se llama Verbos Predadores, que estaba inédito cuando se publicó bueno, era una obra reunida más que antología. Estaba inédito, es decir, desde el año 2007. Poética se llama esto. Ninguno de los otros textos tenían título. En este libro es que yo comencé a poner títulos. Siempre siento que soy muy mala para los títulos, que peleo mucho con ellos. Poética. De pronto la boca del poeta se cuaja de larvas. Tanta es su levedad. Hay que extraerlas una a una para que el poema revierta su cauce, para la vorágine de las calmas heridas. Han sido muchos los gritos acuclillados, la índole curva de las exequias. La frente queda en tierra. La felicidad es una afiliación no tan diurna. Al enraizar el último fortunio, habrá que talar el poema que obligue, como diente, trance voraz. El poema crecerá en su propio perdón, dirá cruces, empeños, viajes, arras de cierta esclavitud. Y el dolor, habrá que recuperarlo para que el libro crezca en el libro, para los tajos de la futura lágrima. Volver a escribir es ser triste y pretérito, abundante hasta el fin. Sílabas nativas. Sí. No, si quieres, hacemos una pausa y empezamos el diálogo, de pronto aprovechando que es una invitación difícil de rechazar, resonar con esa palabra que acabas de leer, con esa poética, y desde ella, de pronto, recuperando esa línea en la que dices que
parezca dentro del arte o la esa Carlos, ves perdón, necesidad del dolor para la poesía. Sí, dime Luis Artur, que se te escuchó perdimos el audio. cortado. Tú lo escuchaste, Jacqueline? No. No todo, se No, quedó un poco congelado, sí. sí. Qué pena. Ya repito, que en tu poética tienes un verso en el que dices que es necesario recuperar el dolor para que el libro crezca. Y quisiera preguntarte desde ese verso, ¿cómo es esa relación que ves entre el dolor y la poesía? La poesía está atada, necesita del dolor para crecer, para ser. ¿Existe acaso por fuera del sufrimiento? ¿O es simplemente una de sus formas? Es una de sus formas y para algunos poetas. Yo durante mucho tiempo pensé que solo eso podría escribir y que los libros de la felicidad y la alegría no existían para mí muy personalmente, porque la necesidad de escribir era justamente de situaciones dolorosas, difíciles, como una suerte de, bueno, que se ha dicho mucho, quizás catarsis, buscando sanación, buscando un camino para, además, para que esas cosas que son dolorosas y que son quizás muy abstractas, no se transfiriesen a la vida cotidiana, digamos. Bueno, quizás buscando que se quedaran en la palabra, que no me hiciesen una persona amargada, bueno, en las cosas diarias, ¿no? Con la familia, con lo que uno hace. Sí, Jacqueline. Y ahondando un poco más ese poema que lleva por título Poética, tiene de pronto otras aristas que consideras son fundamentales en tu obra. ¿Qué otro símbolo tal vez que se enuncia ahí es de los que permanece, de los que trazan la línea de tu escritura? Sí, hay cosas que me siguen interesando, que es la reflexión sobre el lenguaje, sobre la poesía, la metapoesía, es decir, la poesía que habla de ella misma. Ya estaba un poco el país, las cosas, sobre todo familiares, digamos, la pregunta por los orígenes y por lo doloroso de mi origen, es decir, mi papá es superviviente del Holocausto, mis 4 abuelos, mis 8 bisabuelos polacos asesinados en campos de concentración. Era un tema que ya estaba ahí. Claro, ya venía de Luba, de mi abuela, pero aquí ya había una reflexión distinta y que además después eh, se desarrolló en otro libro que creo que vamos a ir directamente a él después, que es Nosotros los Salvados, que tiene testimonio directamente de supervivientes del Holocausto. Muchas gracias, Jacqueline. Jacqueline, antes de pasar a este libro que estás mencionando, Nosotros los Salvados, sin duda es un libro en el que casi que de manera obligatoria tendremos que detenernos. Quisiera como completar, que nos amplíes un poco esa visión general sobre tu obra. Acabas de regalarnos una lectura muy generosa, haciendo ese recorrido histórico, pero no podemos olvidar que en medio de esos libros de poesía hay otros, ¿sí? Hay otros géneros. Está la literatura infantil, está el cuento, está el ensayo, está la novela. Tienes un blog también demasiado robusto, ¿sí? Con una cantidad de búsquedas, incluso hasta notas de
sobre comida, pues, es decir, hay una riqueza ahí, como una inquietud inmensa con la escritura. Quisiera que nos hablaras un poco también de esos otros géneros que has frecuentado, por qué, cuándo llega uno, cuándo se impone uno sobre el otro. ¿Sí? Sí, la verdad es que he saltado desde siempre, de un género a otro, y además, yo decidí que yo quería vivir de la escritura desde muy temprano, y sabía que eso no lo iba a hacer desde la poesía, por supuesto. Y el periodismo era el camino más, digamos, más directo a eso. Yo había venido trabajando en gerencia cultural, museos, pero el día que decidí que eso iba a ser así, y no he dejado de trabajar desde entonces en el periodismo, y además en el periodismo gastronómico, que ejercí durante muchísimos años y que lo dejé hace algunos un poco por, no sé, por vergüenza o por culpa, puedo decirlo, porque hay gente que lo sigue haciendo. Para mí es muy difícil hablar de gastronomía y vinos y restaurantes en un país, bueno, que está pasando hambre, donde yo veo gente comiendo de la basura. Entonces, bueno, ese salto a otros géneros ha tenido que ver con necesidades muy particulares. En algún momento ha sido la literatura infantil, aunque ningún texto infantil mío ha sido escrito con la idea de que eso solo es para niños. Yo creo en una literatura infantil nada, leída y publicada para todo tipo de público, y es algo hermosísimo que hizo justamente Tragaluz con este último libro, con Pichipoy, que ya iremos allí. Y sí, entre esos libros, por ejemplo, está esos libros que son distintos, están mis novelas, que ha sido muy difícil clasificarlas. La primera, Las Horas Claras, estuvo dando muchísimas vueltas por editoriales, por agentes literarios, los mandé a concursos, todos me decían, qué bonita, pero eso no es una novela, eso no es clasificable, ¿dónde lo vamos a poner en la librería? Esa era la primera pregunta. Por suerte el libro ganó en el 2012 un premio que existe aquí en Venezuela, que está cumpliendo este año 20 años, por cierto, que es el premio anual transgenérico. Se llama así no porque los libros son transgenéricos, que lo es el mío, sino porque entran en competencia a la vez poesía, narrativa, teatro, todo lo que llegue. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esto. Es complicado poner a competir un poemario con una novela muy grande. Pero bueno, en todo caso yo sabía que si había un lugar donde ese libro podía ser comprendido era ahí. Y ciertamente, bueno, eso ocurrió y ha sido maravilloso. Y curioso, hay una librería aquí en Caracas, por ejemplo, donde el libro estuvo en el estante de poesía y en el estante de narrativa a la vez. Bueno, nada, eso me hizo sentir que le gané no sé, al mercado, a esas cosas que imperan en los libros, a veces más que en la propia calidad. Después, en 2018, se publicó aquí en Caracas también El Cuarto de los Temblores. Yo tengo un temblor, no sé si se nota aquí en el video, en la grabación, pero bueno, es un temblor de nacimiento, no tiene cura, no tiene razón, se supone que era genético, ya me hicieron el examen genético, no hay nada, pero en todo caso es un libro que habla de qué es sentir el temblor, el cuerpo que tiembla, y ver el temblor en otras personas y en otros géneros. Hay una recopilación de poemas que hablan del temblor, frases, versos, hay historias con mi temblor, digamos, de cosas que me han pasado. Y es un poco volver también al tema genealógico, ¿no? Es preguntarme todo el tiempo de dónde viene este temblor. Claro, después de mis abuelos que no temblaban, no tenemos manera de saber si alguien más en la familia tembló, porque bueno, mis padres no conocieron a sus abuelos y de ahí hacia atrás se perdió toda esa historia.
Gracias, Jacqueline. Quisiera sumar una pregunta más a esta reflexión en la que estabas, y es que cuando acudimos a tus libros, uno podría de pronto pensar que hay como grandes temas, ¿sí? que se desarrollan en ellos. Está el tema de los sobrevivientes, el tema del cuerpo, está este tremendo libro de postales negras también. Pero a lo que voy entonces es, siguiendo con esta discusión sobre los géneros que frecuentas en la escritura, la pregunta aquí va, ¿cómo se escoge el género para escribir determinado tema? Si lo escoges, si conscientemente dices voy a escribir una novela o simplemente surge. Es decir, ¿qué le da el tono a la escritura de tus libros? Siempre que he querido yo manejar eso, he terminado sometida por el propio género. Libros que creí que iban a ser un cuento terminaron siendo un poemario, y lo mismo. Textos que pensé que iban a ser un poema terminaron contando una historia. Un poco, y eso no lo digo digamos, ni con resentimiento, ni con dudas teóricas, sino con total libertad, porque en realidad a estas alturas ya no me interesan los géneros, y ojalá todos los libros se pudieran manejar, bueno, de esa manera, viendo cómo se cruzan en ellos los géneros, cómo tomamos elementos de la realidad, de la memoria, de otros libros. Bueno, hoy quizá eso es como más fácil de comprenderlo, pero cuando yo empecé a tratar de ubicar las horas claras en el año 2010, 2009, me topé con paredes. Hoy en día hay muchos libros unas novelas maravillosas que están escritas en verso, y nadie tiene duda que está bien que se hayan publicado de esa manera. Pero no hay una escogencia. Incluso mi primer libro infantil, por ejemplo, voy a contar brevemente, y si hay un momento me gustaría contar lo que me pasó con ese libro justamente en Medellín. Es un libro que habla de la muerte, es un libro del año 91. A ver, yo estaba en un edificio con mi novio, el ascensor se abrió, él no me dejó entrar, se cerró muy rápidamente el ascensor, yo solo vi una sábana y no entendí nada, y me sorprendió cómo él entendió que ahí iba bajando un cadáver, que teníamos que esperar, que abajo seguramente estaba el carro funerario, que se la iban a llevar y que esperáramos. Yo no entendí nada, y yo llegué esa misma noche a escribir, pero bueno, yo pensé que estaba escribiendo un poema. En fin, después que lo terminé, a los días, revisándolo, leyéndolo, incluso amigos en la universidad en ese momento me dijeron, pero eso es un libro para niños. Y bueno, y nada, no fue escrito de esa manera. Yo lo presenté a una editorial, Monteavila Editores, cuando existía aquí en Venezuela, y se publicó efectivamente como un libro para niños, y el libro ha tenido más de 15 reediciones, que yo sepa, porque aquí sabemos muy poco ya de eso. Era una editorial del Estado. Cuando estuve en Medellín el año pasado, me llevaron a una escuela en la Comuna 13. Yo pensé que íbamos a hablar de los libros dos libros que tengo en Panamericana Editorial, o del libro que estábamos presentando justamente ese mes allí en Medellín. Y resulta que los niños tenían fotocopias de Una señora con sombrero, un libro que está agotado, y habían conseguido un ejemplar en una biblioteca al otro lado de la ciudad, y lo fotocopiaron. Y a mí me sorprendió mucho y me asustó en un primer momento, porque yo dije, vamos a hablar de la muerte aquí en la Comuna 13. O sea, yo empecé a temblar. Pero pasa lo que pasa siempre. Los niños son más inteligentes de lo que uno siempre cree, siempre entienden más allá. Y fue una conversación maravillosa. Yo quedé muy impactada por esa experiencia, porque hablaron desde una madurez, bueno, y desde la cotidianidad que significa la muerte
para ellos, o sea, no era un tema tabú como lo era en el año 91 cuando ese libro se publicó. Gracias, Jacqueline. Jacqueline, yo quisiera retomar esta palabra temblor y insistir tal vez en la primera pregunta que te hacía, la relación del temblor con la escritura, la relación del temblor con y el poema, la poesía, como tal vez el eco del temblor del corazón. Y no sé si en tu escritura quepa tal vez también esta línea, que tanto de ese temblor puede ser el pálpito que presiente o el pálpito que fija, que tanto de ese temblor también es el eco de aquellos gritos no oídos, de aquellos dolores lejanos que también nutren el libro, esos dolores de Auschwitz, de los campos de concentración, del Holocausto. El temblor, bueno, siempre estuvo en mí, una cosa inevitable, física, a primera vista además, que me produjo, bueno, muchos traumas de niña, no por el propio temblor, sino por el bullying, matoneo, que con esa palabra, bueno, que me produjo, porque los niños son también muy crueles y eran tiempos en los que no había ningún tipo de misericordia desde el sistema educativo hacia quienes tuviesen una discapacidad. Entonces, que ese temblor, además de obligarme a sobreesfuerzos para lograr cosas, claro, hoy yo veo que pasó a la escritura y quizás metafóricamente a ese verso corto, a esa manera de buscar los silencios, sí, bueno, de lo que ha sido la voz, porque además, bueno, quizás hoy en día se me nota menos, pero ese temblor también afecta mi manera de hablar y se confundió con una cierta tartamudez. Entonces yo creo que eso pasó completamente a la poesía y quizás por eso incluso mi dificultad de las frases largas, de los párrafos largos, por eso la escritura incluso de la narrativa y ahora hasta del periodismo, porque las páginas web lo permiten, lo aupan, son ver frases cortas, muy cortadas, sin comas, sino más bien con puntos. Y sí, efectivamente el cuerpo está ahí presente, el cuerpo ha dictado esa manera de escritura. Muchas gracias, Jacqueline, por la respuesta. No sé, Luis Arturo, si otra pregunta o otra tanda de poemas y continuamos. Yo quisiera, si les parece, y si te parece, Jacqueline, ahorita mencionabas ya lo del testimonio, mencionabas un poco la historia familiar, ¿sí? Que viene de ella. En tu libro, Nosotros los Salvados, hay una especie de prólogo que ilumina mucho sobre tu escritura, sobre esa vertiente que han llamado poesía testimonial. Y me gustaría, por ejemplo, que nos contaras sobre ese libro y una vez tengamos como algo en la cabeza, pues nos regales una lectura también de esos poemas, testimonios, ¿vale? Claro. Sí, este fue otro tema que llegó a mí precisamente por mi vida laboral. Si bien era un tema muy presente, porque bueno, mi papá pasó su infancia en Francia, no estuvo en campos de concentración, pero la pasó huyendo. Era un tema que estaba todo el tiempo conmigo. Yo no me había puesto a investigar sobre eso, pero ya trabajando con la comunidad judía, yo trabajé muchos años en el periódico
de la comunidad judía de Caracas, fui directora incluso entre 2008 y 2011 y había estado desde el año 99. Bueno, me encargaron un libro de testimonios de supervivientes del Holocausto que vivían en Venezuela. Esos testimonios habían sido tomados por la fundación de Steven Spielberg, que vino a Venezuela, contrató personas, las entrenó para hacer esas entrevistas y se pidió permiso a ellos para entonces nosotros transcribir. Había que resumirlas, eran entrevistas de hora y media, a veces 2 horas, las llevé a 20.000 caracteres y se publicaron 3 tomos que contienen 170 testimonios. La condición en ese momento era que todas las personas estuviesen vivas, porque el libro tiene fotos de ellos, ancianos, vivos por supuesto, y además para que dieran su consentimiento, porque en muchos de esos testimonios hay cosas que, bueno, que ellos mismos no quisieron contar a la familia, de hecho las quitaron, bueno, porque era un tema avergonzante, doloroso, y luego, bueno, siempre cuando estuve transcribiendo esos textos, que además pueden imaginar lo doloroso que es oír a esas personas que lloraban, hacían silencios. Yo no transcribí todos los textos, conté con un equipo maravilloso que lo hizo, pero bueno, leía ese material en bruto. Ya yo veía frases, fragmentos que yo decía, esto es tan terriblemente hermoso, tan dolorosamente hermoso, es un poema. Y fueron muchos años después, el último de esos libros se publicó en el 2006, este libro es del 2014, que yo dije voy a volver a esos testimonios y voy a recuperar esas frases sueltas, a ver cómo funcionan y bueno, es realmente muy impresionante y este libro además yo siento que no es mío nada más, de hecho el libro dice, y además es poesía documental, porque siento que, bueno, de eso se ha hablado mucho, se ha estudiado, hay trabajos, hay otras cosas, pero bueno, porque yo partí de documentos, las voces de esos supervivientes eran mi documento para trabajar esos textos. Entonces, donde está mi nombre, dice arriba Jacqueline Goldberg con supervivientes de la Shoah. Bueno, porque esas voces son de ellos. De hecho, yo retoqué mínimamente esas voces, les di espacios, les di silencios, versifiqué. Realmente eso fue lo que hice, pero las voces son de ellos. Por eso los títulos de los poemas son los nombres de ellos. Y bueno, así se los voy a leer. Sislava Bogus. ¿Cómo nos sentíamos? Esa no es una pregunta, es un dolor. Ania Fuchs de Horvitz. En la espera, a mi lado, en el piso, había un bebé envuelto en sábanas. No lloraba, vivía pero no lloraba. Me mandaron a recogerlo. Se sabía que iba a morir. Las madres jóvenes dejaban a los bebés pensando que quizás otros los recogerían, pensando salvar su vida. Pensaban, tuve a ese bebé en mis brazos por algunos minutos, no muchos. No lloraba, no vi su rostro, o quizás lo vi, no recuerdo. Luego llegó un Gestapo, dijo que devolviera al bebé al piso. No sé cómo pude. Abraham Spiegel. En aquellas caminatas entre campo y campo, al que no podía andar lo mataban. Mi amigo cayó, yo lo cargaba y caminaba. Caminaba mientras lo cargaba, se caía y lo levantaba. Sabía que no debía abandonarlo, pero ni él ni yo pudimos más. Se cayó, no lo cargué, no caminamos, no pude más. Seguro lo mataron. Susana Altman de Klein.
En el tren a Auschwitz estuvimos mi mamá, mi hermana, yo y mi hermanito. Íbamos en un rincón, unos encima de otros. Mi madre era una mujer muy bella, alta y bella. En la mañana, cuando despertamos, nos negamos a reconocerla. Durante la noche, su pelo se volvió todo blanco. Dorit Bates de Ossers. Estábamos en el patio jugando a la rueda. De repente una mujer saltó del tercer piso, quedó deshecha. Nosotros sencillamente dimos 2 pasos. Uno había visto tantos muertos ya. Yehuda Bubis. La gente era muy salvaje, tenía hambre. Andábamos por los campos, bajo nieve, buscando una papa podrida. Cuando mi papá veía un pájaro, decía, vamos a atraparlo para hacer sopa. Lo poco que mi madre tenía lo daba a los niños y murió de hambre. Justina Rosenblit de Goldstein. Veíamos llegar transportes con niños en cochecitos, madres, abuelos. Los encerraban en una barraca. No sabía que los iban a matar. Veíamos humo, el olor terrible del humo, el cielo negro. ¿Sigo? ¿Sí? Vale. Sí, adelante. Ok. Ezra Heyman. Ezra Heyman fue filósofo, profesor aquí en la Universidad Central, murió hace unos años. El primer día hubo fusilamientos en las afueras, cerca del aeropuerto. Al día siguiente, soldados rumanos tocaron el timbre de mi casa. Entraron diciendo que teníamos que ir con ellos. Mi padre iba delante de mí y antes de cruzar el zaguán me empujó para que me escondiese. Esa noche dormí solo. Gretel Nelson de Bloom. Después de la Kristallnacht, mi hermana se fue a Inglaterra. Pensaba que podía conseguir visas para todos, pero no fue así. Se quedó íngrima. Murió de neumonía en Edimburgo. Nunca pudimos rescatar su cuerpo. Nos llegaron sus pertenencias y el certificado de defunción. Todavía lo guardo. Julia Salamovich de Coin. Estaba siempre sola, con los piojos y los cadáveres. Veía montañas de zapatos, de ropa, de cosas que quitaban a los judíos. Veía la proximidad de la muerte, pero no temía. Era miedo al miedo, miedo al desprecio. Este que creo que es un texto de una ingenuidad por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Verónica Hoyo de Dodge. Una vez mi madre me mandó a buscar pan. De regreso encontré un periódico. Me senté a leerlo y a comer. Empezaron a llegar gansos. Le di un poquito a uno, a otro. Y cuando me di cuenta, casi no había pan. Era el pan de toda la semana. Cilia Goldfarb. Mis padres eran maravillosos, gente muy fina, muy buena, pero muy débiles. Las suyas eran rutinas sin esperanza. David Rodker. La gente escucha noticias y no las cree. Se hacen los ciegos. En aquella época uno no sabía qué hacer. No podía agarrar el bastón de emigrante. Mis padres no eran partidarios de irse. Por eso mi tía se salvó y ellos no. Y
cuando yo estaba escribiendo estos testimonios para el libro narrativo, recuerdo que estamos hablando del 2002, 2003, 2004. Yo lloraba, escribí mientras estaba redactando, porque es que todo me parecía tan terriblemente cercano. Tenía mucho tiempo que no leía estos textos y ahora, ¿cómo no sentirlos cercanos? Con todas las diferencias, por supuesto, no hay manera de comparar épocas, ni contextos, ni nada de esto, pero me resultan muy, muy dolorosos. Hay un amigo médico que me dice que ha mostrado este libro a personas que están en estado terminal. O sea, es una maravilla que mi libro pueda servir, si es verdad, para eso, y me parece un horror también, ¿no? Leer esto a gente que, bueno, que se esté despidiendo, ¿no? Jacqueline, tenemos algunas preguntas en el chat y quisiera retomar inicialmente dos de ellas que hace Carlos Vázquez. Uh-huh. La primera dice transcribir y después de esa, ¿qué problemas poéticos, morales plantea esa labor de la transcripción? Y esa Claro. va enlazada, creo, con esta otra pregunta, que es ¿por qué llevar a versos los testimonios? ¿Qué motivo impulsa o la impulsa a usted a hacer eso? Si son testimonios en prosa oral, ¿por qué llevarlos al verso? Voy a empezar Jacqueline, por esta. Sí. Jacqueline, discúlpame, para que tú puedas llevar, si quieres, el orden de la pregunta, en la parte de abajo de tu pantalla, donde dice preguntas y respuestas, le puedes dar doble clic y ahí te aparecen las preguntas. Okay. Perfecto, ya Vale. las escribí. Sí, voy a empezar por esta, bueno, ya por esta última, porque me importa mucho. ¿Quién dice que lo que hablamos es prosa? ¿Dónde está escrito eso? No es verdad. O sea, ¿qué es más natural a la voz humana, al cuerpo? La prosa, el verso, eso puede ser una discusión muy larga, pero para mí yo siento que la voz tiene más que ver con el verso que con la prosa, porque hay silencios, porque hay respiraciones, porque hay repeticiones, son muchas cosas que se parecen más a la poesía que a la narrativa. Por eso me pareció que era una deuda que yo tenía conmigo misma, porque aquel primer libro yo tenía que entregarlo como prosa. Es que no había otra manera, era en testimonio, eran relatos, había que entregarlo así. Creo que me hubieran despedido si yo hubiera entregado ese libro como un larguísimo poema, que en algún momento lo pensé. Y de hecho he escrito biografías de supervivientes del Holocausto, porque además una de las maneras como me he ganado la vida en estos últimos muchos años ha sido justamente haciendo libros de testimonio para familias, empresas, corporaciones, instituciones, y sobre todo ha sido para familias supervivientes del Holocausto. Y creo que el verso era lo que más necesitaban esos textos tan conmovedores, porque además esas frases que yo saqué estaban perdidas entre otros datos, digamos, más irrelevantes, menos hermosos. Quizás transcribir es un hecho tan transgresor y traidor como la traducción, porque ciertamente no hay manera de reproducir exactamente las maneras como la gente está hablando. Las puntuaciones, la sintaxis, todo eso se queda
se queda corto a la hora de transcribir. Y aunque yo traté justamente de que cada texto tuviera el tono de cada persona, de alguna manera es traicionar la voz original. Por fortuna eso hoy se entiende mucho mejor y hoy en día quizás este no sería un libro escrito, sino con unos podcasts, con audios, con un disco. Creo que los testimonios hay que oírlos, un poco por lo que les conté. Hay gente que lloraba, gritaba incluso, o hacía larguísimo silencio. Todo eso quedó en la grabación. Creo que... Gracias, Jacqueline. Jacqueline, hay otra pregunta, bueno, hay dos más en torno a este libro y la reflexión en la que estás. Una pregunta de Anderson Suárez. Dice, en relación con el libro Nosotros los Salvados, ¿cómo se sintieron los entrevistados al ver sus palabras y sus nombres en un libro de poemas? ¿Nunca te reclamaron por algo? ¿Nadie se enojó? ¿Cómo fue el recibimiento de su libro, de un libro de estos en tu país? Sí, a ver, recordemos de nuevo que el libro, los textos se publicaron en 3 libros, que además los protagonistas leyeron los textos, firmaron además estar de acuerdo con esos textos. Muchos borraron cosas que bueno, que no quería, que les parecían pudorosas para su familia, para los demás. De hecho, hay toda una historia del Holocausto que creo que no sé qué tanto se va a contar, porque los supervivientes han callado o olvidado muchas cosas. Entonces, cuando el libro salió, digamos, hubo reacciones, porque nunca es lo mismo hablar, creer que eso se va a publicar y después verse escrito. Es una sobreexposición que a muchas personas les resulta muy difícil. Ya cuando mi otro libro salió, yo no pedí permiso, sino a la institución que publicó los testimonios completos, porque bueno, finalmente eran pequeños fragmentos. Y el día que lo presenté, hubo varios de estas personas sentadas en el público, incluso gente que yo nunca había visto, sino en fotos. Y de hecho, en primera fila estaba la señora del primer texto que leí, que es el que dice cómo nos sentíamos. Esa no es una pregunta, es un dolor. Y ella estaba sentadita en el primer asiento y estaba realmente muy emocionada. Y bueno, y yo no podía pedir más frente a eso. Yo estaba emocionada y agradecida. Gracias, Jacqueline. Una última pregunta en torno a este libro. La presenta Elenis Oliveros. Dice, Jesús María Semprún escribió una vez, comillas, que sea sincero en el instante presente es cuanto puede pedirse al escritor. Está ahí la cita. ¿Está de acuerdo con esta relación, escritura, época, sinceridad? Sí, porque además creo que no hay otra opción. Quizás el que escribe narrativa tiene la imaginación y la posibilidad de cambiar, inventar y cambiar cosas, pero la poesía, yo soy el documento, mi vida es el documento y ahí no hay manera de mentir. Y de todas maneras creo que esa discusión de que si la poesía, hay gente que piensa que la poesía también es ficción, es la ficción que uno se hace de uno mismo, que uno termina siendo el personaje de esos libros y de una ficción. Sí, puede ser, pero en todo caso, nada, ya son muchos mis libros donde puedo decir que estoy yo completamente. Y es que no tengo otra cosa, no puedo hacer otra cosa. Gracias, Jacqueline. Tratando de llevar un poco la reflexión en la que estás con este libro,
y leyéndolo, releyéndolo mejor para esta conversación, pensaba mucho, lógicamente, en el caso colombiano, ¿no? Estamos en un proceso de paz más que fallido, lamentablemente, pero algo de esas intenciones quedan desde las instituciones que trabajan con la memoria, con las víctimas, con los victimarios. Y me detenía en el prólogo que haces a tu libro. Leo un par de líneas que dice: la poesía como fruto de la investigación de una realidad documentada de diversas maneras, para luego copiarla, citarla y editarla hasta convertirla en poema. Me detengo en esas líneas porque ya lo mencionabas tú, el arte también se ha tomado como un ejercicio de catarsis, y en los trabajos que se están haciendo con las víctimas y con los victimarios, pues se ha acudido también a la escritura, a la creación, a la pintura, pero también escritores que no han participado directamente del conflicto, pues se han aventurado de alguna manera a narrarlo, a dejar testimonio de él. Tú ahí también hablas de una relación ética y estética de la escritura, ¿sí? Que ya estos poemas cobran dimensiones políticas, históricas, sociales. Quería preguntarte por cómo piensas al escritor, cómo piensas la poesía, su participación social. Digamos que de alguna manera este libro responde a ello, pero quisiera que nos contaras un poco, ¿no? Sí, bueno, el tema de la responsabilidad social del escritor. No sé, creo realmente que el escritor no tiene una responsabilidad política inmediata. Bueno, yo no soy una dirigente política, de mí no está dependiendo ni mi comunidad, ni la sociedad, y mucho menos el país. Entonces, lo menos que puedo hacer es decir lo que me pasa a mí como individuo. Si eso refleja lo que está ocurriendo en la sociedad, pues qué bueno, magnífico. Y realmente es que siempre es así. Lo que ocurre en un individuo tiene eco en otras personas, y es la maravilla de la literatura. Por eso nos leemos unos a otros, para encontrar ese eco en esa voz plural que somos. Pero el escritor por sí mismo, decir: yo hoy estoy en la responsabilidad, voy a escribir sobre el hambre, voy a escribir, si no le está tocando directamente, es un poco raro, y de allí la historia lo ha demostrado. Por lo general lo que han salido son panfletos. Sí, hay un último contrapunto a esas dos preguntas que leía y que creo que daría para redondear este tema, y es pregunta de Carlos Vázquez: ¿qué opinión le merece la afirmación del filósofo Teodor Adorno, según la cual después de Auschwitz escribir poesía es algo barbárico? Claro, esa afirmación de Adorno de que no se iba a poder escribir poesía después de Auschwitz ha sido quizás mal interpretada. Lo que no se podía era escribir desde la insensibilidad que quizás había antes hacia ciertos temas. Pero claro, lo terrible hay que escribirlo, hay que documentarlo, hay que testimoniarlo, y cada quien desde su mirada. Los periodistas lo hacen, bueno, desde los textos que permite el periodismo y con sus herramientas, y el escritor lo hará desde una escritura con una mirada más estética y tamizada por la experiencia personal, porque precisamente allí, hacia allá, es hacia donde se va el panfleto, el querer revisar lo que está pasando sin que pase por uno, sin que te diga nada a ti mismo. Y hay que escribir de todo lo que está pasando en todo momento. De la situación actual han salido
muchos textos, yo estoy en un par de antologías, las he mandado con mucho pudor porque estoy segura que después voy a querer corregir cosas. Bueno, pero está bien que se cuente lo que nos está pasando y cómo nos está pasando y lo que vamos sintiendo, porque las cosas se olvidan. Uno cree que algo es tan importante, tan doloroso, que está tan en la piel, que después lo vas a poder contar y va a estar bien. Sí, después se puede contar, pero se contará de otra manera. Creo que es muy importante contar también desde el momento que se están viviendo. Muchas gracias, Jacqueline. Hay una pregunta del público que yo quiero hacer en este momento como para cambiar, como reflexionar sobre otros asuntos de tu escritura, de tu lectura, de la actualidad, de qué estás haciendo. Esta pregunta la hace Eddie Lara y dice: ¿qué o a quién lee Jacqueline Goldberg? Y yo, si me permite, Jacqueline, yo quisiera sumarle una más, porque creo que puede hilarse, y es que nos cuentes qué es la poeteca. Me encanta. Vale. ¿Qué leo? Estoy cada vez más promiscua en las lecturas. Ya antes leía muchos libros a la vez, ahora no los he contado, pero el otro día vi que eran como 10. Salto de un poemario a una novela. Yo leo muchísima narrativa, mucha, me interesa mucho. Ahora mismo anda por aquí encima del escritorio La carretera de Cormac McCarthy, no sé, por ahí anda Marina Tsvetaeva, tengo un libro de Philip Larkin, estoy leyendo y leo muchas cosas a la vez. Quizás son los signos de los días, ¿no? Estoy muy quieta y es una manera de calmarme. Y no recuerdo qué más, disculpa, ¿qué otra cosa habías preguntado? Te preguntaba, Jacqueline, por la poeteca, ¿no? Que nos cuentes La qué es ese poeteca, proyecto y qué hay. claro, mira, la poeteca surgió, había un grupo de amigos que intercambiaban libros, empezaron a tuitear versos y el dueño de la mayor parte de los libros que se intercambiaban, que es el señor Marlo Ovalles, decidió un día, bueno, si tengo esta biblioteca tan grande y quiero compartirla, ¿por qué no abrir una biblioteca especializada en poesía? Y así nació la Poeteca en un espacio muy pequeño. Es una biblioteca privada abierta al público. Y ya tenemos 2 años, la colección está formada por más de 7.000 ejemplares. Y ya no solo son de esa biblioteca, sino que hemos recibido donaciones de bibliotecas de poetas y además donaciones de la gente que va publicando libros, nos envían cosas todo el tiempo, hay mucho movimiento. Estamos ahora en un espacio muy hermoso gracias a un convenio con la Fundación para la Cultura Urbana, bueno, donde tenemos además de la sala de lectura, que la idea es que sea un lugar grato, íntimo para la lectura. Tenemos espacios para donde se hacen foros, charlas, talleres, cursos. Y yo coordino las publicaciones. Ya tenemos 8 libros de poesía publicados, 5 en una colección de muy jóvenes poetas que estaban publicando por primera vez su libro. Hay otra de jóvenes que ya habían publicado un libro, otra de poetas contemporáneos, otra de poetas que han fallecido. Uno de los últimos libros, La pandemia, nos agarró con un libro yéndose a imprenta y terminamos publicándolo primero en PDF, porque los libros están todos, desde el primer día, siempre se pusieron para descarga libre en la página web, que es lapoeteca.com. Y ahora de ese último libro, además del PDF, tenemos un audiolibro que está en YouTube y bueno, y se subió a Amazon, bueno, un poco para salvarnos de este momento que no podemos ir a imprenta
y que los libros, aunque los imprimamos aquí, no pueden salir de Venezuela. Siempre ha sido muy costoso, complicado. Nuestro sistema de correos además prohibió así expresamente el envío de libros. La gente que ha emigrado en los últimos 2, 3 años, creo, quizás un poco menos, ya no puede llevarse sus libros en cajas, como lo hacían hasta hace unos años, porque el sistema de correo público prohibió el envío de libros de cualquier tipo. Quedan los sistemas, por supuesto, internacionales que, bueno, son muy costosos. Eso es la Poeteca en este momento. Bueno, nada, estamos como todo el mundo, como ustedes mismos, ¿no? Migrando a la web y tratando de hacer lo que se puede con nuestra internet que es paupérrima. Yo no tengo cifras, pero sé que es la más chiquita del planeta casi. Es un milagro que bueno, ya estamos por concluir y hemos estado bien. Estoy contenta que no se ha cortado. Jacqueline, muchas gracias. Antes de invitarte pues a que nos leas algunos más de tus poemas, incluso tal vez esos 2 inéditos que nos anunciaba, yo pensaba en un poema, creo que el título es Digo de mí, en el que dices que eres un incendio merecido. Esa presencia del incendio y particularmente mejor del fuego. ¿El fuego es castigo o es bendición? El fuego es que en esa poesía te reconoces en esas llamas. Claro, el fuego tiene ese doble sentido purificador y tiene ese sentido cruel, pero también aquí ese texto tiene mucho que ver con mi origen, con esos 8 abuelos que se fueron, 8 bisabuelos que se fueron al fuego en los campos de concentración. Es que no hay manera de decirlo sino de esa manera tan dura, ¿no? Ese poema es a eso que se refiere. Y bueno, si te parece una lectura más de algunos de los poemas, de pronto con esos inéditos que nos anunciabas, Sí. incluidos. Sí, vamos con... Qué atrevimiento el mío, porque estoy segura que estos textos los voy a cambiar después, pero bueno, es lo que va saliendo. Yo no he escrito mucho en estos días porque tengo un libro por encargo de una familia también superviviente del Holocausto, y estoy escribiendo una tesis para un diplomado en antropología de la alimentación que estoy haciendo en la universidad, y ahí estoy hablando sobre alimentación, sobre mi experiencia en Iowa y sobre mi inapetencia en Iowa. Entonces, creo que nada, se ha ido todo hacia allá, y lo que he estado es haciendo fotografía. Yo no soy fotógrafa, no tengo la más mínima experiencia en eso. Estoy haciendo lo que hace todo el mundo, que es buscar otra expresión desde la mirada. Entonces, con mi iPad he ido tomando, en estos 91 días que cumplimos hoy, por lo menos aquí en mi casa, encerrados, he ido tomando fotos. Entonces, nada, este texto que se va para un blog que se van a publicar esas fotos, y justamente habla sobre eso. Se te va a acabar la casa, dice el esposo viéndome fotografiar. La casa no tiene fin, respondo, tampoco la enfermedad. Empecé a escribir un diario y tomar fotografías el primer día en cautiverio, sábado 14 de marzo. El día 41, jueves 23 de abril, dejé de contar enfermos. El día 60, martes 12 de mayo, dejé de escribir. Hoy, día 90, 11 de junio, sigo haciendo temblorosas fotos. La palabra es otra ceguera. La palabra exige sacrificio. Si miro,
es porque afuera no es testimonio. Ojear es insistir en fosos y altares. Desde que no salgo, hay entrañas en los muros. Desde que no salgo, veo otras claridades. Fotografiar es apropiarse de lo fotografiado, dice Susan Sontag. Fotografiar es conferir importancia, dice Susan Sontag. Adentro es lo intocable, afuera ficción. Digo, repito, miro. La casa es innumerable. La casa es trampa, trauma, traza, trama. Los días débiles, equívocos, combustibles. Sí. Muchas gracias, Jacqueline. Se me ocurren varias preguntas ahora que nos lees este poema inédito, un poema que está girando en torno a la vida cotidiana, y quisiera de pronto como traspasar un poco las paredes de la casa, estos 90 días de encierro, e ir a la situación actual de Venezuela. ¿Sí? También te pensaba mucho leyéndote en esa relación de nombrarse en tus poemas, de nombrarte tú misma en tus poemas. Quería preguntarte qué influencia no, qué influencia no, cómo se evidencia mejor esa situación actual de Venezuela en tu escritura, qué te ha dado o qué te ha quitado para tu escritura, la situación actual que vive el país. Bueno, yo escribo mucho en Twitter y ahí voy dejando como cosas, sensaciones, emociones de todos los días. A mi trabajo propiamente no ha pasado todavía y no de manera consciente en todo caso, porque justamente por lo que hablábamos antes, le tengo miedo mucho al panfleto, a que esas cosas con el pasar de los años se desmoronen y no terminen ni siquiera siendo un testimonio de estos días. Y bueno, en estas circunstancias no sé qué irá a quedar. Seguramente escribiré de esto después porque, bueno, es muy duro, ha sido muy duro estar encerrado, inmóvil y a la vez abrir las ventanas de las redes sociales, el televisor, y bueno, y oír a los gobernantes, porque en televisión yo no puedo ver nada de lo que está pasando, no existe, la realidad no existe, y en las redes ver, bueno, oír, ver todo, las colas, la situación muy complicada. Mi mamá vive en Maracaibo, una ciudad donde lo normal son 40 grados centígrados y lo normal es que no haya electricidad muchas horas al día. Entonces, ¿cómo no dejarse permear por las dificultades, por lo que está pasando todo el mundo, por el miedo, además por la ignorancia de todo? Porque bueno, yo puedo estar en mi casa, afortunadamente, tranquila, bien, ciertamente cómoda, pero es muy doloroso y no sabemos nada. Aquí no hay cifras, hay unas cifras oficiales, pero no sabemos si creerlas un día, si otro día no, y eso lo que genera es miedo, mucho miedo. Entonces, después de esto, obviamente, seremos otros. Y ya no hablo por lo físico, por tocarnos, porque eso que es lo que todo el mundo está hablando. Estamos hablando de que yo, después de 3 meses encerrada en mi casa, he salido un par de veces al mercado nada más, y bueno, el trato ya con la calle, con la violencia, que es la calle, que es la cotidianidad, yo le tengo mucho miedo a eso, ¿ah? Incluso le tengo miedo a no querer salir más, que esto, ya yo trabajaba en mi casa, yo desde el 2011 trabajo freelance, y yo no es que salía a oficinas ni a la calle todo el tiempo, pero obviamente vamos a ser otros y bueno, eso necesariamente tendrá que pasar a la escritura.
Gracias, Jacqueline. Una última pregunta para darle paso ya a Carlos Ciro, para que vayamos cerrando, para no abusar tampoco de tu generosidad. Eh, la pregunta es por la poesía actual de Venezuela, ¿no? Ahora nos contabas de la poeteca y ya eso nos da indicios de que estás muy al tanto de qué se está haciendo. Quería preguntarte por cómo ves la poesía venezolana actual, tanto de los poetas que se han quedado como los que han decidido o han tenido que salir del país. Pregunto por los últimos años, ¿no? Y por la situación en general, ¿cómo ves ese diálogo, ¿no? Como la incidencia que pueda tener eso en la escritura. La poesía está muy viva en este momento en Venezuela, de los que estamos aquí y también los venezolanos que están viviendo en otros países. Y tengo cifras muy frescas que estoy por escribir una nota de prensa y te las voy a dar casi que como una primicia. Fíjate, la Poeteca tiene con otras instituciones el concurso Rafael Cadenas. En ese concurso se debían enviar un solo poema, jóvenes hasta 30 años, y se recibieron 400 textos. Luego abrimos una convocatoria para publicar libros en nuestra colección Primera Intemperie, es decir, libros ya como conjuntos inéditos, y llegaron 160 libros. Estuve en un concurso de narrativa, de cuentos, que entregamos el veredicto la semana antepasada en la Clínica Metropolitana, y llegaron más de 100 textos. Digamos, la literatura en general está muy viva, la gente expresándose. En la Poeteca tenemos todo el tiempo y eso es maravilloso, ver gente leyendo poesía, gente que llega hasta ahí, especialmente para leer poesía y bueno, para escucharla cuando tenemos eventos. Venezuela en general ha sido un país de grandes poetas. Tenemos narradores, por supuesto, estupendos, muy importantes, pero digamos, incluso por lo que la literatura venezolana está haciendo, teniendo eco fuera de Venezuela, es por la poesía. Rafael Cadenas. Una última, disculpen los dos. ¿Hay censura? En la literatura, ¿Sí? no. No hay intervención del Estado ahí, no hay participación. No, eso no existe, pero bueno, lo hay en el periodismo, y qué más cerca del periodismo que la literatura. Sabemos que el periodismo es un género literario, en algún momento la crónica, las técnicas que usa, entonces no lo tenemos, pero de alguna manera es violencia y es censura que no tengamos internet, que ya no, en Venezuela no hay manera de ver ya canales extranjeros, ya DirecTV no existe, internet está muy mal todo el tiempo, han cerrado emisoras de radio, eso es censura, no aplica directamente a la poesía todavía, a la literatura, pero es un monstruo que yo veo ahí, que siento su aliento en la nuca todo el tiempo. Gracias, Jacqueline. Jacqueline, yo quería preguntarte también un poco por esa labor de edición, el cuidado con la escritura, el cuidado de la escritura propia y de la ajena. ¿Qué tanto crees que influye en la borradura, en la condición final de tu escritura, esa otra faceta de tu ejercicio? Es que escribir es la corrección, porque escribe, no sé, casi cualquiera, todos sabemos escribir desde niño, pero la corrección de un texto es donde empieza a entrar la conciencia, la estética, el lenguaje, todo lo que uno ha leído. Ahí está todo, en la corrección.
Y con los libros que no son míos, precisamente el trabajo que más me gusta es el de guardián, justamente de los libros, ¿no? De cuidar que bueno, que si va a salir con cosas que están mal, que el escritor esté consciente, que así no se dice que su búsqueda, o sea, hacerle notar que siempre puede estar mejor, con todo respeto, por supuesto, ¿no? Yo solamente con mis libros soy feroz, con los demás hay respeto. Muy bien. Jacqueline, yo creo que ya entonces, como para terminar, si quisieras regalarnos otra tanda de lectura, no sé, unos cuantos poemas más. Y cerramos. Ya. Muchas gracias. A ver, estoy buscando algo en el Cuarto de los Temblores, porque es un libro que va contando historias del temblor, pero también tiene textos muy breves que igual parecen poemas, ¿no? Por ejemplo, este. Tienen parecido a tantas cosas mis manos, a una palmera, un cuervo, un tizón, leguas marinas, un alud, un tren, una mazorca, un súbito desamparo. Por el temblor he conocido la ceguera, la mudez, la sordera, la anosmia. Mi pacto con la templanza me limita la piel a tactos impuros, escurridizos. Describir el temblor, otorgarle nombres propios, hacerme un código para diferenciarlo de un dolor de cabeza, de un orgasmo, hacerlo difícil. Es escandaloso, pero no duele, no se escucha, no hace eco en otra parte de mi cuerpo. Es involuntario, animal, un asco, movimiento mínimo, pulsión traidora, traición. Que hay unos poemas que van a estar en una antología que también se quedó a mitad de camino entre la imprenta y algún lugar de Madrid, que yo creo que ya no va a salir, pero bueno, que es esa que mencionábamos al principio, pero está en el libro que me publicó en Colombia, el Taller Blanco, que es de un grupo de venezolanos que están haciendo un trabajo muy, muy bonito. Aquí hay varios poemas de ese libro. Por ejemplo, este que se llama Dones. Huele tan mal la gente que sale al decir con nieve de otra vida. Así ciertos amantes, lejía, aguardiente barata, sal. Huele a dones sin relámpago, a hombres y mujeres que nadie espera, a borde, desierto. Se sabe por sus poros, sus pupilas atiborradas, lo abierto, lo hurtado, y porque todos un poco olemos al mal. Veces. Tantas veces, a veces, cáusticas redondas, asidas a la palma en duelo, veces de tropel, boreales, veces cadáver, singular, pura sangre sola, veces en promesa para el lugar de la lengua, en posada, veces, desiertas veces, erguidas sin firmeza, ojo que prenden limpio algodón, exilio en una veces trasegado, dicho en la parte más áspera, donde cabe la semilla, escombro de uno y su migraña. Todas las veces de tantas veces, las veces de a veces, manicomio propio, destierro en frío, antes de desear con lo poco en cautiverio. Y esta es una antología que yo misma
hice y que se llama Ruido de clavículas. Recoge un poco libros de textos de todos los libros asociados al cuerpo, y este libro se puede bajar gratuitamente de la página de Taller Blanco. Estoy ronca, admiro muchísimo a los profesores que están hablando hora y media todos los días y a veces varias veces al día. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias. Yo creo entonces que podemos ir cerrando para no abusar más, como lo mencionaba hace un poco, celebrando, agradeciendo tu generosidad por acompañarnos esta tarde, por compartir esos poemas inéditos también que vienen a acompañar tu escritura, tu pensamiento, la reflexión sobre el oficio del escritor, del poeta. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias a ustedes por esta oportunidad, por esta invitación, y bueno, celebro que haya un espacio tan maravilloso para la poesía. Ahí vi que hay 24 personas conectadas que además no se desconectaron, así que nada, es de celebrarse. Y muchas gracias. Espero que nos veamos pronto en Medellín. Me encantará volver. Muchas gracias, Jacqueline. Un feliz resto de día en Caracas. Y muchas gracias por acogernos también desde allá en tu espacio y en tus palabras. Yo aquí en este momentico, para todos los que nos están acompañando, puse en el chat de este encuentro, está el enlace para descargar la antología Ruido de clavículas. Igual si no alcanzan a copiarlo es muy fácil, simplemente ponen en Google Ruido de clavículas PDF. Como lo mencionaba Jacqueline, es un trabajo bellísimo que están haciendo un grupo de venezolanos en cabeza de Néstor Mendoza, un poeta muy querido, amigo cercano también, y decidieron liberar los PDF de estas antologías, de estos libros nuevos. Igual las ediciones físicas son muy bellas, son libros rústicos al acceso de todo el mundo, entonces es también invitarlos a que le den una mirada a esa página que vale mucho la pena. Bueno, cerramos entonces, Jacqueline, hasta una próxima, ¿no? Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias también por tu compañía y al equipo que nos acompaña en la Facultad de Educación y a todos ustedes que estuvieron presentes hoy. Una buena tarde. Edgar, Nicolás, Felipe, muchas gracias. Nos veremos. Hasta luego. Chao.